Si en Palacio pensaban que 2023 sería un año más tranquilo tras el drama y la tragedia de 2022, la publicación de la autobiografía del príncipe Harry Esper ha acabado con aquella esperanza. Muchos esta noche me han dicho que me cubren las espaldas. Bueno, también estoy aquí para deciros que es mutuo. El libro ha causado un frenesí internacional entre los medios y el público. Ahora la opinión está más dividida que nunca sobre si el príncipe Harry debería conservar sus títulos reales. Sin duda, nunca se me planteó alguna historia negativa, y eso que yo era el editor real de The Mail of London y el de The Sun, los dos periódicos más leídos de Gran Bretaña. Aunque Harry y Meghan huyeron de la familia real para tener una segunda oportunidad de la vida privada que siempre han deseado, el mundo se negó a dejarles marchar en silencio. Pese a su huida, la continua atención de los medios provocó un aluvión de titulares, avivando multitud de rumores escandalosos sobre la pareja y la familia real. Para dejar las cosas claras, decidieron contar su propia versión de la historia, a través de una serie de entrevistas, podcasts y series documentales de Netflix. ¿Acaso ha leído el libro de su hermano? Pero eclipsando toda la revelación compartida anteriormente, en enero de 2023, Harry lanzó su polémica y muy esperada autobiografía, Esper. Harry ha sido el encargado de tirar de la palanca y decir basta. El príncipe Harry en las sombras. Pese a su huida, la continua atención de los medios provocó un aluvión de titulares, avivando multitud de rumores escandalosos sobre la pareja y la familia real. Están muy afectados, pero no pueden pedir privacidad. Cuando han hecho las series de Netflix, podría jugar en su contra. Seguramente veas la serie y pienses, a la familia real hay que cuidarla, han salido mejor parados. O estés del lado de Harry y Meghan y pienses, vaya, han tenido que aguantar mucho, estoy de su parte. Está siendo una estrella del rock de la realeza. Y entonces, Todo cambió. La jerarquía en la familia es existente. Ha habido filtraciones, pero también había más historia que contar. se criticó mucho que Meghan pareciera que solo satisfacía las agendas de otras personas. Es una cuestión de odio y de raza. Es un juego sucio. Creo que hay una especie de sensación de decepción e ira en Palacio. Por un lado, la pareja siente la necesidad de seguir hablando de lo miserable que fue su paso por la realeza. Por otro, la pareja necesita seguir contándole al mundo por qué se fueron. A diferencia de todo lo visto hasta ahora de la familia real, la entrevista en Panorama que la princesa Diana concedió en 1995 quizás sea lo único parecido a los detalles íntimos compartidos por parte de la pareja. Te enfrentaste sola a un nuevo estatus. ¿Fue así como lo sentiste? Creo que sí, pero pensándolo bien, entonces estábamos ante una situación que no se había dado nunca en la historia, en el sentido de que los medios de comunicación estaban por todas partes y aquí había un cuento de hadas que todo el mundo quería hacer público. Así que me sentía un poco sola, pero también era una situación en la que no podías permitirte sentir lástima por ti misma. Tuve que aprender muy rápido que era hundirme o salir adelante. El 10 de enero de 2023 salió a la venta la autobiografía del príncipe Harry, Esper. Este libro tan esperado cuenta su versión de la historia desde el principio y ofrece detalles escabrosos sobre su vida. Sin embargo, tan solo unos días antes de su publicación en el Reino Unido, apareció una copia filtrada del libro, cuyas copias se pusieron a la venta anticipadamente en España. Ha habido partes que me han sorprendido, porque ha hablado de cosas de las que la realeza no habla. Me lo puedo esperar de una celebridad e incluso tal vez de un político, pero cuando se trata de la realeza, hay ciertas cosas y temas de las que no hablan.
y él ha estado hablando de ello. Me ha parecido muy franco y que simplemente quiere que la gente entienda lo que le mueve, explicándolo de una forma sencilla. Ya se han vendido a mitad de precio. Me parece terrible que revele así en público sus dificultades y su infelicidad. Tal vez él piense que le puede ayudar, pero no consigo ver cómo. Creo que si estuviera de verdad comprometido a servir a otras personas, no estaría sirviendo a sus intereses de esta manera. A partir de la copia filtrada en español, los medios de comunicación del Reino Unido compartieron que en Spare, Harry relata cómo fue supuestamente atacado físicamente por su hermano mayor, el príncipe Guillermo. Entrando en detalles nunca escuchados, describe cómo su relación se vino abajo por la relación de Harry con Meghan, la duquesa de Sussex. En un momento de gran emoción, Harry afirma que Guillermo llamó a Meghan con un tono grosero y abusivo. Harry compartió: Guillermo me agarró por el cuello, arrancándome el colgante, y me tiró al suelo. Este relato del altercado termina con la sugerencia de Guillermo de ocultárselo a Meghan, y aunque Harry se lo guardó para sí, Meghan se dio cuenta de los moratones que tenía en la espalda. Él recuerda que ella no estaba tan sorprendida ni tan enfadada, sino realmente triste. Lo más importante para la familia real es la confianza. Eso es, sin duda, lo más importante. Y una vez que has perdido eso, todo se desborda. Creo que esta es una guerra perdida en la que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, Harry sigue siendo el hijo del rey, que solo tiene 2 hijos. Sé que el rey ama y adora a ambos chicos por igual. Fui testigo de eso muchas veces, en muchas ocasiones. Conozco ese amor y sé que la reina también lo amaba. Y no creo que nada pueda cambiar eso, de verdad que no. Realmente pienso que ese tipo de amor no puede desaparecer. Pero desde el punto de vista público está la parte de la vergüenza y la incomodidad del asunto. Y a raíz de esto, una puerta se cerrará. Pero entre bastidores, en cuanto al amor entre un padre y un hijo, no lo sé. Me gustaría pensar que un día todo esto se arreglará. Pienso que se puede solucionar. Aunque la relación en público nunca vuelva a ser la misma, sería bonito pensar que un día, a puertas cerradas, puedan sanar esa parte de la relación. Considero que es posible que ocurra. Otras revelaciones del libro cuentan que Harry mató a 25 personas mientras servía en Afganistán y admite que consumió cocaína a los 17 años. Estas afirmaciones enfurecieron a los militares y supusieron un riesgo potencial para su visado estadounidense. Creo que los comentarios del príncipe Harry sobre Afganistán fueron desacertados y potencialmente perjudiciales, tanto para él como para todo el ejército británico. Y en el primer caso, creo que ya está bajo amenaza de seguridad, pues especificó y explicó tan públicamente que ha matado a 25 talibanes y que no tenía nada de lo que avergonzarse. De hecho, estaba orgulloso de ello. Volverá a centrar la atención y creo que es posible que revitalice a aquellas personas que en el pasado pensaron en vengarse de él por haberlo hecho. Así que creo que es una repercusión bastante seria para su seguridad personal. Harry también relata gratos recuerdos del tiempo que pasó con su madre y con su difunta abuela, la reina Isabel. Describe conversaciones inmensamente privadas y también menciona la asistencia al funeral de su abuelo, tras el cual su padre, el rey Carlos III, pide a Guillermo y Harry que no le hagan la vida imposible. En las memorias de Harry se relata una conversación tras el funeral del príncipe Felipe en la que Carlos dice a sus hijos: «Por favor, chicos, no me hagáis la vida imposible en mis últimos años». Ahora no tenemos forma de saber si eso es cierto o no. Como muchas de las historias en el libro de Harry, podría ser una exageración. Pero creo que su referencia a sus últimos años es una idea interesante, porque él no tiene forma de saber cuánto tiempo va a vivir, es decir, ninguno de nosotros lo sabe. Pero pienso que lo quiere hacer durante su reinado. Es que no sea miserable, que sea una experiencia edificante y catártica. Creo que lo que le gustaría es que cuando muera el país esté en un lugar mejor que cuando se convirtió en rey. Pero sin duda, la discordia entre sus hijos no va a desaparecer pronto.
Harry parece estar haciendo todo lo posible para eludir responsabilidades. Según afirma Guillermo y Kate, se rieron de su infame disfraz de nazi que llevó a una fiesta en 2005, que él describió en su documental de Netflix como uno de los mayores errores de mi vida. En una entrevista publicada antes del libro titulada 60 minutos, Harry comparte su deseo de volver a formar parte de la familia. Mientras los secretos siguen saliendo a la luz, sigue sin saberse si el príncipe Harry asistirá a la coronación de su padre en mayo y si será posible que mejore su relación. Creo que el público en general se asombraría si supiera el nivel de manipulación y negociación que existe entre las casas reales y los editores de prensa sensacionalista y periódicos. He pensado tanto en esto que diría sin duda que nunca se me planteó alguna historia negativa, y yo era el editor real de The Mail on Sunday y The Sun, los dos periódicos más leídos de Gran Bretaña. Mientras los secretos siguen saliendo a la luz, sigue sin saberse si el príncipe Harry asistirá a la coronación de su padre en mayo y si será posible que mejore su relación. Mi opinión sobre la situación de Harry y Meghan es que él es un imbécil que busca llamar la atención y que ha creado una polémica para su familia que nunca necesitó crear. De verdad que lo siento por él. Siento todo lo que le ha pasado, todas las cosas por las que ha pasado de niño, pero el hecho de que haya decidido descargar sus frustraciones y aflicciones no solo en su familia, sino en el mundo entero. Simplemente debe sanar y seguir adelante. Pese a la polémica del libro, creo que el mensaje es el siguiente. Si ahora saliera a la luz algunos secretos oscuros sobre la familia real que desconocemos, creo que eso le repercutiría muy mal a él. Asombroso, sorprendente y fantástico. Si este libro dejara toda la polémica de lado y dijera, a partir de ahora vamos a ser una familia. Está muy bien que Harry y Meghan vivan en Estados Unidos, pero sería genial que vinieran aquí y formaran parte de la familia en vacaciones. Aquí vemos a Harry emocionalmente tendiendo la mano, sugiriendo que quiere recuperar a su padre y a su hermano. Tal vez hay margen para la reconciliación, pero no todo está en su mano. Y todo esto se dirige ahora hacia la perspectiva de la reunión de la familia, de la firma, en la coronación de mayo. El 8 de diciembre se estrenó la serie documental titulada Harry y Meghan. La marca Sussex, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, se ve favorecida en cierto modo por esta serie documental de Netflix, al volver a poner a los Sussex no en nuestras pantallas de radar, sino en nuestras pantallas de televisión. Es posible que exista el temor de que si no se les ve, no se les piensa, y al colaborar con Netflix en un documental como este, todos volvemos a hablar de ellos. Se les mantiene en el candelero y se mantiene viva su marca de Harry y Meghan. La pareja ha tratado de dar a conocer su propia versión de la historia, desde su encuentro y sus intentos de integrarse en la familia real hasta su marcha. La serie no se parece a nada que se haya visto antes. Solo se puede comparar un poco a la entrevista de Panorama con la princesa Diana en 1995. Años de historias contadas a medias y susurradas a través de los medios de comunicación se abordaron y aclararon. La primera presentación de la pareja fue a través de un post de Instagram, reveló Harry. Meghan habló sobre el torbellino de presión que supuso conocer al príncipe Guillermo y a la princesa Kate por primera vez. Ella incluso demostró su reverencia hacia la difunta reina Isabel II en su primera visita. Meghan afirma que su vestimenta fue estrictamente controlada durante su mandato como miembro de la realeza y que se le prohibieron los colores brillantes para no desentonar con la reina. Meghan optó por vestir de camel y beige para pasar desapercibida. En el programa se ve a Harry, el duque de Sussex, proclamando que los miembros de la realeza no se casan por amor. En cambio, sienten una presión increíble para casarse con alguien que encaje en el molde.
sumido al mundo entero en un intenso debate y parece que todo el mundo tiene algo que decir sobre las revelaciones de la pareja. No veo el problema de transmitir algo que es importante. Transmitir eso es algo que siempre hacemos. Siempre ocultamos cosas y por eso terminamos tristemente con poca salud mental. Y por eso creo que es importante que los miembros de la realeza puedan expresarse ante los demás, pues es como debe ser. Pero creo que el problema es la forma en la que se ha hecho. Hacerlo en Netflix y obviamente por dinero. Creo que hubiese sido mejor si lo hubiera hecho de otra manera. Por ejemplo, con el dinero donado a organizaciones benéficas. Es difícil, es realmente difícil, pero creo que si se hubiera hecho de otra manera, tal vez la gente lo habría visto de otra manera. A medida que crecían, la relación entre Guillermo y Harry era increíblemente estrecha. Los dos se necesitaban el uno al otro. Su entorno familiar era infeliz. Por suerte tenía niñeras, lo que les mantenía alejados de las disputas entre sus padres. Sin embargo, los niños captan las cosas y son muy sensibles. Y también fue una suerte que se fueran a un internado, porque de nuevo, eso los alejó de la mayor parte de la maldad que estaba sucediendo, aunque se apoyaran el uno en el otro. Estaban muy unidos. Los dos tienen caracteres muy diferentes, pero se complementan muy bien y siempre han bromeado mucho. Se burlaban el uno del otro sin piedad, o solían hacerlo. Cuando murió su madre, creo que eso les unió aún más, porque no podían compartir con nadie más lo que habían vivido. No fue la muerte de un familiar normal, porque con la muerte de un familiar normal no tienes al mundo sufriendo también. Era casi como si su dolor estuviera siendo devaluado por el dolor de extraños. Así que creo que fue un momento muy difícil para ellos. Y durante ese tiempo de años después de la muerte de Diana, había un vínculo que era más estrecho, sin duda, que la mayoría de los hermanos. Creo que el momento en que ese vínculo comenzó a fracturarse un poco fue cuando Harry probablemente salió del ejército y comenzó a entrar en el trabajo real. Que hubo un poco de... que el espacio era bastante pequeño para los dos hermanos juntos dentro de su mundo de caridad. Pienso que Harry se enfadó un poco con la jerarquía. Aquí estaba su hermano, su compañero, pero que estaba un poco tirando de rango a veces porque él era el miembro superior de la familia. Por lo que creo que había uno o dos pequeños problemas ahí. Sospecho que cuando Guillermo se casó con Kate, Harry adoraba a Kate y ella adoraba a Harry, pero sospecho que, como en todas las familias, cuando uno de los hermanos se casa, su atención se centra ligeramente en su nueva esposa o esposo y luego en sus hijos. Antes, su atención se había centrado en su hermano. Así que considero que tal vez hubo rumores, pero Harry se llevaba muy bien con ellos hasta, yo diría, el momento en que conoció a Meghan. Y sigo diciendo, me pregunto cuál es el objetivo final. Y lo que quiero decir con eso es que me pregunto qué quería conseguir con ello. Porque vamos a ser realistas. A lo largo de los siglos, las monarquías nunca han sido siempre perfectas. Y ha habido problemas y las cosas han ido mal, o han hecho cosas mal, o lo que sea. Y a veces hay gente que intenta luchar contra ellas, incluso la propia familia, pero nunca acaba bien, porque la monarquía no es solo... Y aquí es donde la gente se confunde. No es un rey y una reina, no es un principio, es más, mucho más que eso. Es una especie de institución o una empresa que hará todo lo posible para protegerse. Solo tienes que mirar al rey Eduardo VIII, a quien le hicieron abdicar porque amaba a la persona equivocada. Por lo cual estoy agradecido, porque de otra manera no hubiéramos tenido a nuestra reina. Entonces, la historia
sin duda, es importante. La forma en que suceden las cosas es trascendental, pero lo que estoy tratando de decir es que no es solo una persona. Así que creo que si eso es contra lo que está luchando, simplemente no sé cómo va a salir parado. No sé las consecuencias que va a tener y por ello no sé qué es lo que está buscando, ni lo que va a conseguir al final, aparte de causarle tanto disgusto a él, a su familia, a su padre y a su hermano. Esa es la parte que me confunde. Me encantaría que todo esto pudiera resolverlo de alguna manera. El 13 de enero de 2020, los seguidores de la realeza estaban al borde de sus asientos cuando Harry y Meghan entraron en lo que se llamó infamemente una reunión de crisis con Su Majestad la Reina, el Príncipe Carlos y el Príncipe Guillermo. Este fue el momento de acuerdo o no acuerdo en el que el futuro de la familia real estaba colgando del resultado de esta conversación crítica. Después de varias horas de tensión, el Palacio de Buckingham anunció con el corazón encogido que se habían alcanzado acuerdos para que Harry y Meghan dejaran atrás los deberes reales y buscaran un futuro siendo independientes. Y este es el verdadero problema de la reina y... A lo largo de esta relación, hemos visto ejemplos de Harry tratando de proteger a Meghan del escrutinio. Hay que recordar que Meghan viene en el legado de la princesa Diana y Harry vio la forma en que su madre fue tratada por la prensa. Creo que fue muy consciente de cómo sucedió y quería asegurarse de que eso no le sucediese a Meghan. La decisión de alejarse del centro de Londres para ir a Fromore y mudarse a Windsor tiene mucho que ver con la protección de Meghan. Acababan de redecorar el lugar de Kensington. Acababan de decorarla como querían cuando anunciaron que se mudaban a Windsor. Al mudarse allí, Harry y Meghan esperan preservar cierta apariencia de normalidad para ellos y para su hijo. E incluso si nos fijamos en el nacimiento del nuevo bebé, mientras que Kate Middleton salió a la calle en medias y totalmente maquillada apenas unas horas después de dar a luz a sus bebés, Meghan dijo: no voy a hacer eso. Ni siquiera anunciaron que estaba de parto hasta que el bebé nació sano y salvo. Durante todo el parto, incluso en las últimas semanas de su embarazo, Meghan no fue vista en público. Y durante todo el parto, Meghan ha mantenido la determinación, junto con Harry, de mantener ciertas cosas en privado, de mantener protegida a su familia. Y no están siguiendo el guión real, sino que se están desviando constantemente de lo que se ha hecho antes. Algunas personas piensan que es admirable, otras que no. Pero Meghan y Harry están haciendo las cosas a su manera. La reacción de la opinión pública fue cuanto menos dividida. Mientras que algunos desean a la pareja nada más que felicidad y éxito, otros se mostraron resentidos por abandonar la corona y el país. Los medios de comunicación y la prensa hablan de la guerra cultural que está teniendo lugar en este país entre la generación de más edad, indignada por la decisión, y la generación más joven, que en su mayoría los apoya. Creo que el plan de Harry y Meghan es muy problemático, porque hablan de dar un paso atrás. Sus detractores dirían que es como tener el pastel y comérselo. Están hablando de un día representar a la reina en una gira por otro país, y otro día, digamos en Norteamérica, ganar mucho dinero con algún tipo de promoción de algún tipo de producto. El riesgo es que esas dos cosas no sean compatibles y que su búsqueda de dinero empañe la marca y la casa Windsor. No hay duda de que la reacción dentro del palacio fue igual de dividida. Sin duda ha sido un varapalo para el equipo del Palacio de Buckingham, pues tienen un equipo magnífico que les ha sido ferozmente leal. Posiblemente habría habido un núcleo de personal elegido para dirigir algún tipo de operación aquí para ellos. Han decidido no hacerlo. Están por su cuenta ahora en América y Canadá.
La pareja, ahora libre, anunció un nuevo futuro de independencia financiera, alejándose de la familia real, pero insistió en que seguirían apoyando sus causas y, por supuesto, a Su Majestad la Reina. Compartieron sus planes de dividir su tiempo entre Norteamérica y el Reino Unido. Parece su gira de despedida del Reino Unido. 5 compromisos en 5 días, cubriendo lo oficial, las causas que les importan y dedicando tiempo a dar las gracias a sus amigos. Pero el evento al que asistirán aquí en la Abadía de Westminster es el más significativo desde que han regresado de Canadá, porque cuando lleguen al servicio del Día de la Commonwealth, será la primera vez que los veamos junto a otros miembros de la familia desde que anunciaron que querían dar un paso atrás como miembros de la realeza, y todo el mundo estará observando el lenguaje corporal. Desde que se casaron, siempre han estado activos. Acercarse a la Commonwealth ha sido una gran pasión para ambos. Su asistencia este año será un recordatorio de que, pase lo que pase entre bastidores, siguen siendo familia. Se trata de un acontecimiento muy importante para la reina. Cuando se comprometieron había un pensamiento de que se trataba de una pareja entusiasmada con lo que podrían lograr juntos. Unos días más tarde llevaron a cabo su primer paseo, pero el escrutinio ha demostrado ser demasiado y la vida en palacio demasiado sofocante, dejando a la reina sin otra opción que aceptar que pueden alejarse a finales de este mes. En poco más de 2 años han cumplido todos los aspectos de la vida real. Se espera que hoy sea el último de esos deberes oficiales. Y así de rápido, tan rápido como había comenzado el romance en julio de 2016, menos de 3 años después, se habían ido. La monarquía se encuentra en un momento de confusión, flujo y una verdadera crisis, porque, por supuesto, esto ha abierto la caja de Pandora. Hay muchas cuestiones más amplias en juego: el futuro de la monarquía racionalizada de la que siempre se oye hablar. ¿Qué aspecto tendrá si Meghan y Harry renuncian? En su nuevo sitio web, el duque y la duquesa publicaron lo que era, en efecto, un manifiesto de cómo van a tratar con los medios de comunicación en el futuro. Y parte de él era un ataque a esto, especialmente a los medios británicos y a la correspondencia real por su monopolio en la cobertura real. Y en resumen, acusando a los medios de sacar provecho privado de sus vidas muy públicas. Hablan en específico de la rotación real, donde los medios británicos cubren eventos reales para ser distribuidos por todo el mundo. Obviamente, alegan que se sienten acosados por los medios y demás, pero en realidad no ha habido nada de eso. Usted podría decir eso. No, el sistema de la rotación real funciona. Creo que lleva funcionando desde los años 50. Y hay que recordar que esta es una institución no elegida, que depende de la publicidad de los medios y del apoyo del público para mantenerse. Ellos tienen el control, ellos publican las imágenes, ellos eligen quién viene y habla con ellos. Quiero decir, esa es una relación que funciona en Hollywood. Es una gran pregunta abierta si es una relación que puede funcionar con un alto miembro activo de la familia real británica. La pareja decidió que quería dejar atrás la vida real y escoger el camino de la libertad, pero en palacio no se mostraron receptivos. El príncipe Harry y su esposa Meghan consideraron la medida extrema de romper el protocolo real para ponerse en contacto con la reina, mientras se acentuaban las tensiones en la familia real. Meghan se quedó embarazada muy pronto. No llevaban tanto tiempo casados cuando pasó, y según todos los informes y rumores, acababan de empezar a intentarlo de nuevo y ella se quedó embarazada. Meghan no era extremadamente joven. En términos de embarazo, 36 es geriátrico. Ese es literalmente el término. Así que creo que no querían esperar. Sabían que querían una familia y no sabían cuánto tiempo les llevaría, pero sucedió muy rápido. Y creo que tanto Meghan como Harry se sorprendieron de lo rápido que sucedió, pero es una bendición. A Meghan le gusta mucho la barriga. En las fotos que vimos cuando estaba embarazada, a veces había una doble copa por encima y por debajo de la barriga. Es algo que hacen muchas famosas en las alfombras rojas. Meghan Markle es una celebridad, es actriz, sabe de ángulos, sabe lo que hace una buena foto, sabe lo que es una buena historia visualmente, es inteligente y ha utilizado una estrategia muy astuta en su rol. Lo que, por cierto, no tiene nada de malo. Utilizar los conocimientos que has adquirido en un campo
y hacer carrera en otro. Meghan Markle ha sido una de las embarazadas con más estilo que hemos visto. No le favorecía la ropa premamá. Tendía a llevar ropa de diseño que se adaptara a su barriguita. Meghan tiene una figura muy delgada, larga, esbelta y hermosa, y pudo llevar ropa de diseño durante todo el embarazo. Estuvo guapísima durante todo el proceso. La única diferencia visible, aparte de la barriga, es que su cara estaba quizá un poco más rellena, lo cual en realidad le hacía parecer aún más joven. Tener las mejillas sonrosadas que tenía durante el embarazo. El embarazo le sentaba muy bien, y me sorprendería que fuera el único bebé que estos dos vayan a tener. El embarazo de Meghan se anunció durante su primera gira real, y hubo una reacción violenta, porque se anunció tan pronto después de la boda de la princesa Eugenia. Mucha gente pensó que le había robado el protagonismo a la pobre Eugenia, que se había casado literalmente 1 o 2 días antes. Me parece ridículo, porque Meghan tiene derecho, en primer lugar, a anunciar su embarazo cuando quiera. Y seguramente esperaron hasta después de la boda de Eugenia para anunciarlo, porque no querían robarle protagonismo. Pero Meghan estaba en medio de una gira real en la que probablemente iba a faltar a compromisos por náuseas matutinas o por miedo a que la empujaran demasiado entre la multitud. Tenía que dar explicaciones y tenía derecho a quedarse en casa si estaba cansada una mañana en las primeras etapas del embarazo. Así que creo que Meghan y Harry sintieron que tenían que anunciarlo pronto, porque ella estaba en medio de una gira mundial. Probablemente iba a estar un poco más cansada y podría haber fotos obvias de la barriga, lo que desataría una furia de especulaciones. Meghan mostró muy temprano su embarazo, pues llevaba poco tiempo y ya se le notaba. Creo que era necesario que Harry y Meghan anunciaran el embarazo tan pronto. Príncipe Harry, ¿tienes alguna noticia que quieras compartir con nosotros y con el mundo? Sí, estoy muy emocionado de anunciar que Meghan y yo tuvimos un niño esta mañana temprano. Un niño muy sano. La madre y el bebé están muy bien. Ha sido la experiencia más increíble que pueda imaginar. No entiendo cómo una mujer puede hacer lo que hace. Pero estamos encantados y muy agradecidos por todo el amor y el apoyo de todo el mundo. Ha sido maravilloso. Tan solo queríamos compartir esta noticia con todo el mundo. Estoy muy orgulloso de mi mujer y creo que todos los padres dirían que su bebé es increíble. Pero esta cosita es para morirse. Estoy en una nube. El bautizo de Meghan fue en gran medida un bautizo preparado para una celebridad, no para un miembro de la realeza. Ni siquiera sé si Kate Middleton tuvo un bautizo como tal, pero si lo hizo, probablemente fue en la casa de alguien, con una taza de té y unos bocadillos. No iba a ser un evento increíble lleno de famosos. El de Meghan fue organizado por una celebridad, Serena Williams, y asistieron famosos. Fue el típico evento para celebridades. Meghan injustamente recibió muchas críticas, porque la verdad es que ¿cuántas mujeres participan en la planificación de su propio bautizo? La respuesta es 0. Meghan probablemente no tuvo nada que ver, no sabía nada al respecto, excepto que se suponía que debía presentarse en Nueva York en esa fecha, y Amal Clooney le dijo: «Te llevo en mi jet». El exceso de extravagancia de la fiesta tiene más que ver con las amigas de Meghan que con la propia Meghan. Una cosa muy dulce de la fiesta fue que ella no abrió ninguno de los regalos. Quería esperar y abrirlos junto a Harry. Se los llevó todos a casa y los abrieron juntos como pareja. Esto no tiene precedentes. Por lo general, uno de los momentos culminantes de un bautizo es ver a la futura madre abrir todos los regalos. Así que esto rompió con la tradición, pero ella no quería que Harry se lo perdiera. La pareja dijo que no querían saber el sexo del bebé. Si hubiera sido niña, Diana era uno de los nombres favoritos, y creo que era muy probable que Diana hubiera sido el primer nombre, o al menos en medio de ese largo nombre. Y es que desde el principio, tanto Harry como Guillermo han incluido a su madre siempre que han podido en su relación, y creo que a ambos les dolió que ella no estuviera allí cuando se casaron. No estuvo allí para ver a sus nietos. Creo de todo corazón que Diana será probablemente en el futuro un nombre de niña para esta pareja. En cuanto a los nombres de los niños, tenían un montón de nombres al principio,
Todos estaban relacionados con la tradición real, pero no eran típicamente tradicionales. Así, por ejemplo, Alexander o Arthur fueron dos de los nombres que fueron elegidos en un principio. El 7 de marzo a las 20 horas, la cadena CBS emitió la histórica entrevista dirigida por la leyenda de la televisión Oprah Winfrey. Esta tuvo 2 horas de duración y causó una increíble conmoción, cuya magnitud aún no puede comprenderse del todo. Era la entrevista que algunos dentro del Palacio de Buckingham debían temer, pero la conversación del príncipe Harry y Meghan con Oprah fue más reveladora, explosiva y potencialmente perjudicial para la familia real de lo que muchos podrían haber imaginado. Harry y Meghan se fueron como miembros trabajadores de la familia, dejaron el país, se fueron a Canadá primero, luego a Estados Unidos y luego dieron esa fatídica entrevista a Oprah Winfrey, en la que Meghan dijo que Kate la había hecho llorar justo antes de su boda por una prueba de dama de honor. Mucho antes había corrido el rumor de que Meghan había hecho llorar a Kate. Así que en esta entrevista quiso corregir esa historia y dejar claro que fue Kate la que le había hecho llorar. Las acusaciones de racismo en el seno de la propia familia y la confesión de Meghan de que tuvo pensamientos suicidas en su embarazo han salpicado los periódicos del Reino Unido. A lo largo de su especial televisivo de 2 horas, tanto Harry como Meghan hablaron con una franqueza reveladora, lanzando acusaciones y reproches que superaron incluso la histórica entrevista de la princesa Diana más de 2 décadas antes. La relación del príncipe Harry con los medios de comunicación empezó mal y ha empeorado progresivamente desde que murió su madre. Cree seriamente que los medios de comunicación contribuyeron a la prematura muerte de su madre. Así que desde su muerte ha tratado de encontrar una vía de escape, y esa ha sido su aceptación de que el intenso interés por él podría ser utilizado por él para centrar la atención en los temas que le apasionan. Meghan, ¿puedes contarnos cómo es ser madre primeriza y hablarnos un poco del conocido como bebé de Sussex? Es mágico, es sin duda una experiencia increíble y quiero decir que tengo a los 2 mejores chicos del mundo, por lo que estoy muy feliz. Háblenos un poco de su hijo. ¿Cómo es? ¿Duerme bien? ¿Es un buen bebé? Sí, tiene un temperamento muy dulce, es muy tranquilo y... Ya sabes de quién lo ha sacado. Sí, ya ha sido todo un sueño, así que han sido unos días muy especiales. ¿A quién se parece? ¿Se parece a alguien? Aún es pronto para saberlo. Todo el mundo dice que el bebé ha cambiado mucho en 2 semanas. Entonces estamos observando cómo se produce el proceso de cambio durante el próximo mes. Pero su aspecto cambia cada día, así que ¿quién sabe? ¿Y cómo estás viviendo la paternidad? ¿Sigue siendo un momento especial? Sí, es genial. Pienso que ser padre es increíble y tan solo han pasado 2 días y medio, 3 días. Pero estamos encantados de tener a nuestro pequeño lleno de alegría, de poder pasar momentos preciosos con él mientras lo vemos crecer poco a poco. Y he oído que te vas a ver a 2 personas especiales ya mismo. Sí. A la reina y al duque. Sí, nos encontramos con el duque mientras caminábamos y fue muy agradable. Así que será un buen momento para presentar al bebé a la familia. Mi madre también está con nosotros, así que ha sido un buen viaje. Estupendo, gracias. A vosotros, gracias. Y gracias a todos por las felicitaciones y la amabilidad. Lo valoramos mucho. Detrás de los altos muros del castillo de Windsor es donde menos de 25 personas fueron invitadas a presenciar el nuevo bautismo real. Los invitados llevados discretamente a la pequeña capilla privada. Fuera, sin embargo, las calles estaban abarrotadas de gente y los que esperaban echar un vistazo al bautizo real quedaron decepcionados. Pagamos por la familia real, incluidos Meghan y Harry. Y creo que deberíamos tener derecho a presenciar esto. Creo que debería ser público. Siempre lo ha sido. ¿Por qué cambiarlo? Es su decisión, es su familia. Realmente no es como si fueran parte de la realeza. Y este seguidor real dice que el público puede tener que acostumbrarse al deseo de privacidad de esta pareja real.
Bueno, parece que Harry ha decidido que quiere que su bebé tenga una vida más privada, siente que está muy lejos del trono y quiere disfrutar de algún tipo de intimidad. Pero podría ser un problema, porque haga lo que haga, está creciendo en una pecera real. Tiene dos de los padres más famosos del mundo. El bautizo de hoy es un acontecimiento real muy diferente, parte del continuo deseo del duque y de la duquesa de Sussex de criar a su hijo Archie fuera de los focos, pues son una pareja decidida a hacer las cosas a su manera. Harry afirmó que cuando se marcharon del Reino Unido a Canadá, el príncipe Carlos dejó de responder a sus llamadas y esto les hizo sentir que estaban solos. Según Harry, la familia real le dejó desamparado económicamente por completo en torno al primer trimestre de 2020, cuando decidieron independizarse de la familia real. Esto le dejó preocupado por su seguridad y la de su familia, pues reveló que ahora vive de la herencia de su madre. Fue una entrevista horrible, que de verdad hizo un gran daño a la monarquía, a toda Gran Bretaña, porque Meghan habló de que el país era realmente racista y dañó en gran medida la relación de Harry con su padre y con Guillermo. Harry también acusó a su padre de cortarle en términos financieros, lo que ahora sabemos que en realidad no era del todo cierto. Ahora sabemos que varias cosas que se dijeron en esa entrevista no eran ciertas. Meghan afirmó que sufrió racismo por parte de ciertos miembros no revelados de la familia real, que la interrogaron sobre el color de piel de Archie. Ambos sugirieron que alguien de la familia había hecho un comentario racista sobre el color de la piel del bebé. Y Harry habló de que Guillermo estaba atrapado en un estilo de vida en el que él mismo había estado atrapado y no se había dado cuenta de que lo estaba hasta que Meghan se lo había dejado claro. La propia Meghan ha hablado del reto que supone ser mestiza. No era lo bastante negra para considerarse negra, pero tampoco era bastante blanca para considerarse blanca, y estaba en medio como mujer mestiza. Y su viaje ha sido, en parte, encontrar la fuerza, la dignidad y la pasión para ese papel, encarnar a una hermosa y fuerte mujer mestiza, con todo lo que eso significa. Meghan está reeducando a la gente. Nunca ha habido un bebé real mestizo como el que tenemos ahora, y eso es algo increíble. Recuerdo que estuve en la boda real cuando Meghan y Harry se casaron. Estaba en Windsor y recuerdo que había muchas mujeres allí que eran negras, con niñas pequeñas, con hijas, que estaban celebrando este día tan especial. Y la gente no puede hacerse una idea de lo importante que es que haya una princesa negra, que haya una princesa mestiza, porque no lo habíamos tenido antes. Y creo que solo por el hecho de que Meghan es quien es, inspira a la gente, inspira a las niñas, a las mujeres, es algo hermoso. La familia real no puede mantenerse si no evoluciona y refleja el mundo en general, cosa que hasta ahora no hacía. Así que Meghan está representando. Ella es inteligente, talentosa, de raza mixta, y todo lo que representa es maravilloso. Es genial para la familia real y para todos los demás. Oprah aclaró que la pareja dejó claro que no fueron ni la reina ni el príncipe Felipe quienes hicieron esos comentarios. En cualquier caso, el Palacio emitió un comunicado en el que abordaba el supuesto racismo. En Palacio se dijo: los recuerdos pueden variar, pero los asuntos se tratarán en privado. Aquella gran boda real que costó 40 millones de libras y fue vista por todo el mundo, resulta que todo fue una representación ficticia. La pareja aseguró que en realidad se casaron en una ceremonia secreta 3 días antes del gran evento en el patio de su casa. Tal vez lo más preocupante de todo fueron las afirmaciones de Meghan de que experimentó pensamientos suicidas reales y aterradores como resultado del intenso escrutinio de la prensa sensacionalista y del aislamiento en el palacio, y a la renuncia de sus lujos personales y su independencia. Se rumoreaba que Meghan intimidaba a algunos empleados. Su forma de trabajar no era a la que estaban acostumbrados, ya fuera porque era estadounidense o porque era una estrella de cine que trataba a la gente de forma diferente. No era lo que había sucedido en el pasado dentro de la Casa Real. Y creo que Guillermo
cuando escuchó que algunos miembros del personal estaban siendo intimidados o no disfrutaban de su vida laboral, creo que se enfadó mucho y se enfrentó a Harry para decirle lo que estaba pasando. Así que de ahí creo que vino la semilla de todo, de una fractura en este vínculo que había estado tan unido. Luego, por supuesto, Harry y Meghan se marcharon como miembros trabajadores de la familia, dejaron el país, se fueron a Canadá primero, a América después, y luego concedieron esa fatídica entrevista a Oprah Winfrey, en la que Meghan ha dicho que Kate la había hecho llorar justo antes de su boda por una prueba de dama de honor. Había habido un rumor mucho antes de que Meghan había hecho llorar a Kate. Así que en esta entrevista quiso corregir esa historia y dejar claro que Kate la había hecho llorar. Ambos sugirieron que alguien de la familia había hecho un comentario racista sobre el color de la piel del bebé. Y Harry habló de que Guillermo estaba atrapado en un estilo de vida en el que él mismo había estado atrapado y de que no se había dado cuenta de que lo estaba hasta que Meghan se lo había dejado claro. Fue una entrevista horrible que realmente hizo un gran daño a la monarquía, a toda Gran Bretaña, porque Meghan habló de que el país era realmente racista e hizo un daño enorme, enorme a la relación de Harry con su padre y con Guillermo. 2 años después de que el príncipe Harry y Meghan Markle dieran un paso atrás como miembros principales de la familia real, la pareja regresó al Reino Unido por un motivo excepcional. Harry y Meghan vieron a la reina en una visita discreta antes de asistir a los Juegos Invictus de 2022 en los Países Bajos. La visita secreta se produjo casi un año después del funeral del príncipe Felipe, que había sido la última vez que se creía que el príncipe Harry se había reunido con la reina y la familia real. El 8 de septiembre de 2022, mientras Meghan y Harry se encontraban en Londres, preparándose para asistir a un acto benéfico, la reina Isabel II falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia. El Palacio de Buckingham ha anunciado la muerte de la reina Isabel II, la monarca que más tiempo ha reinado en la historia británica. La reina falleció pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta tarde y regresarán a Londres mañana. La pareja decidió no asistir al acto benéfico de esa noche, ya que Meghan se quedó en Londres y su marido viajó a Balmoral. El 10 de septiembre de 2022, los nuevos príncipes de Gales, Guillermo y Kate, se reunieron con el duque y la duquesa de Sussex en Windsor para ver los homenajes a la reina y hablar con la multitud. Hubo reacciones dispares de la gente allí. Era la primera vez desde marzo de 2020 que se veía a las dos parejas juntas. Después, la pareja asistió al funeral de la difunta reina, con Harry marchando detrás del ataúd junto con su familia. En el momento en el que se anunció que la reina había fallecido, hubo una extraordinaria efusión de dolor entre la nación, porque la mayoría de los súbditos de la reina nunca habían conocido a otro monarca, y fue una especie de fin de una era. No fue solo su muerte, sino que marcó un antes y un después. Fue el fin de la era isabelina tal como la conocemos. Y por supuesto, todo fue tan dramático y tan hermosamente escenificado que lo hizo aún más conmovedor. Los soldados, la preciosa música, la gente que solía trabajar para la reina caminando detrás de su ataúd. Fue un momento muy, muy conmovedor. La gente mundana también estaba llorando. Lloraban, vitoreaban o solo se quedaban en silencio, completamente en silencio. Se podía oír caer hasta un alfiler. Recuerdo cuando Diana murió y el día de su funeral, que solo se oían a los pájaros. No se oía nada más, ningún sonido de la multitud,
Fue verdaderamente emocionante. La vida privada alejada de los focos parece ser el sueño imposible para el príncipe Harry. Sin embargo, con una biografía, un documental y entrevistas en televisión, parece que Harry se lo ha buscado en cierto modo. Parece que a pesar del intento de Harry y Meghan de huir de los medios y empezar una nueva vida en Los Ángeles, la tormenta les ha alcanzado. Una vez más, están en todas las portadas y en boca de todos. En su intento de privacidad, el tiro les ha salido por la culata. Pero su otro intento, el de contar su versión de su propia historia, parece que solo ha envalentonado a los dos bandos de opinión. El príncipe Harry, que siempre ha sido el más bromista de la manada, nunca ha encajado fácilmente en el estricto hermetismo de la familia real.